importante definir aspectos como el objetivo y el alcance. Primero que todo, como objetivo, esta resolución plantea la definición de los documentos doctrinales, cada uno de los tipos documentales y los cargos que deben generar esas competencias para elaborarlos y expedirlos en la Policía Nacional. De ahí la importancia de la resolución, porque no todo el mundo puede desarrollar o puede crear y expedir o difundir temas doctrinales. Asimismo, se determina como alcance un alcance genérico a todos los miembros de la Policía Nacional. Obviamente en cabeza del señor subdirector general, el inspector general, los directores, los jefes de oficinas asesoras, los comandantes de unidades policiales y los directores de escuelas de formación. Esto está siempre y va a estar supeditado a las actividades que desarrollen las dependencias de planeación de las unidades a nivel país. Por ello, es bien importante que esta actividad de difusión y ejecución de la doctrina se encamine por medio de estas áreas u oficinas específicas de planeación en sus unidades. Bueno, pero ¿qué es la doctrina? La doctrina es un conjunto de principios que de una u otra manera aplicados a un medio determinado y teniendo en cuenta las características generales. Cuando yo me refiero a características es todo el complejo mundo que ello implica. También permite por medio de esto generar métodos y procedimientos que regulan o norman las actividades específicas. ¿Qué es lo que quiere decir esta definición de doctrina? Pues doctrina es todo aquello que tiene en cuenta las características del medio ambiente, las actividades propiamente dichas, pero que por medio de esta doctrina se regula un método, un procedimiento, una actividad para ser ejecutada. Entonces fácilmente cuando ustedes entraron a sus escuelas de formación encontraron tomos, textos, manuales, reglamentos, guías y infinidad de disposiciones varias que al regular un tipo de actividad, teniendo en cuenta cada una de las características y parámetros del medio que lo circunda, determinó cómo era el accionar o el proceder en el servicio de policía. Pues a eso de lo que estamos hablando, a eso le llamamos doctrina. Ahora bien, ¿pero qué es la doctrina policial? Pues la doctrina policial reúne muchos temas y conceptos de tipo legal. Podemos hablar de ideas, opiniones, preceptos éticos, pero que están oficialmente aceptados y que se fundamentan en el quehacer del diario del policía, para que de esa manera la institución se proyecte y genere su destino como institución dentro de lo que está regulado en el Estado. Entonces, como ya bien lo decíamos, cada una de esas actividades, conjuntos de ideas, opiniones y preceptos son los que usted ha tenido en cuenta a lo largo de su carrera para poder desarrollar su función y sus capacidades, sus habilidades, para poderse desempeñar en el contexto policial. Esto es lo que le permite de una u otra manera a la institución regular los procedimientos, estandarizarlos, tenerlos normados, pero aparte de tenerlos normados, que eso se ejecute de la manera como se previó, que no se ejecute de una manera distinta ni que genere situaciones, problemas al interior de la institución. Entonces todo aquello está fundamentado en los preceptos de un Estado y a su vez los preceptos del Estado en aquellos acuerdos y convenciones internacionales, marco, principios generales humanos y etc. Por otra parte, el artículo 7 de esta resolución nos habla de las normas. Pues para ello tenemos que tener en cuenta tres aspectos interesantes donde nos dice, bueno, ¿y cuáles son esas normas a las cuales tenemos que ceñirnos para poder desarrollar todo este tema relacionado con la doctrina? Pues bien, la doctrina no son más que normas, sino adicionalmente son los contenidos que comunican esas normas. Es decir, el cómo se distribuyó, cómo se difundió esa norma,
eso hace que se regule esa doctrina, que se convierta en el día a día, porque la doctrina no se puede quedar solamente en el documento firmado, sino lo que llamamos doctrina es aquello que implica el cambio de conducta, el cambio de comportamiento aunado a la norma. Entonces, aquello que nosotros estamos disponiendo para poder cumplir con nuestra actividad y cómo lo venimos haciendo, que se convierte en algo cotidiano en nosotros, eso es la doctrina. Pues bien, la doctrina se despliega a través de 3 aspectos. Primero, la normatividad institucional. Todo esto que hablamos, reglamentos, manuales, guías, procedimientos, procesos, caracterizaciones, etc. Inclusive hay otros documentos del sistema que los miraremos más adelante. También por los sistemas de gestión adoptados por la institución. Y el tercero, por los planes, programas, iniciativas estratégicas y de innovación. Y adicionalmente los lineamientos del mando institucional, así como algo muy importante, que son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas. Esto también genera doctrina. Estos temas los miraremos aquí paso a paso, pero también quiero que ustedes tengan en cuenta lo que se habla en el tema relacionado con el plan estratégico institucional, porque eso nos permite entender un poco cómo desde los planes, programas e iniciativas estratégicas se desarrolla la doctrina. Pues piénsense ustedes que el famoso MTI, el modelo de transformación institucional, es una iniciativa estratégica, y eso en últimas, como iniciativa estratégica, se convirtió en doctrina, o se ha venido convirtiendo en doctrina. Del mismo modo, es importante que existe un ciclo de la doctrina policial. Ese ciclo se desarrolla desde la generación de la doctrina. Ya miraremos más adelante quiénes son los que generan doctrina, pasando por la difusión, posteriormente la aplicación y por último la evaluación. ¿Por qué es un ciclo? Porque se mantiene constante, permitiendo que cada uno de estos aspectos se desarrolle de manera fluida. Ahora bien, para que exista una generación de política en la Policía Nacional, por eso se llama doctrina policial, debe existir una normatividad externa. Pues hay que ceñirse a la Constitución, obviamente antes de ello a los acuerdos y leyes, tratados internacionales, posteriormente a la Constitución, después a las sentencias, decretos, ordenanzas, acuerdos y el resto de legislación nacional, ¿sí? Para que exista una alineación de la política interna, es decir, la doctrina policial, con respecto a lo que está normado regularmente por un Estado. Ahora bien, ¿qué sale de allí? ¿O cuáles son esos documentos doctrinales? Pues una normatividad interna que aplique solamente para la institución. Por eso es que debe estar alineada esa normatividad interna con la externa, porque si algo queda por fuera de ello, da lugar a que existan problemáticas, a que existan discusiones, a que hayan planteamientos erróneos, situaciones que afecten la misma institucionalidad. Por otra parte, ¿cómo se difunde la doctrina? Pues hay 7 aspectos para poder difundir esa doctrina. El primero, las publicaciones académicas. Importantísimo. Publicaciones académicas que generan conocimiento, que generan ideas, que generan críticas. Inclusive la crítica puede permitir que se haga un ajuste o que sea un método de evaluación de la misma doctrina existente. ¿Por medio de qué? Del método científico, de la aplicación de ciertos instrumentos que permitan determinar si algo está bien o está mal o es susceptible de mejora. El segundo, los boletines técnicos. Aquellos boletines que nos dictaminan qué está ocurriendo actualmente con la institución, cómo se regula, de qué manera surte efecto, cómo se relaciona con diferentes temáticas y aspectos sociales, etc. El tercero, por medio de reglamentos y manuales, importantísimo. Acuérdense ustedes que hay un reglamento que todos en algún momento aplicamos, que está relacionado con el famoso reglamento de uniformes e insignias. Ese, ustedes me dicen, pero es que eso es un manual. Sí, efectivamente.
es un manual. Pero ¿qué diferencia hay entre un reglamento y un manual? Pues que un manual me dice a mí cómo hacer una actividad, un reglamento establece una serie de aspectos o parámetros para poderlo encaminar. Entonces están muy relacionados. El siguiente aspecto son las analectas. Este es un tema, digamos que relativamente nuevo. Las analectas se viene trabajando desde hace unos años por medio de los centros de pensamiento y los observatorios. Las analectas, de una manera práctica, lo que permiten es dar ideas sobre un determinado tema institucional. No están normadas por aspectos externos, sino por aspectos internos. Es probable, inclusive hay analectas que están desarrolladas desde la vista del plano social, pero que están aplicadas al contexto propio de la Policía Nacional. Un quinto punto, las experiencias en operaciones policiales. Ahí es donde les mencionaba yo las famosas lecciones aprendidas, las buenas prácticas, ¿sí? Que las vemos en el punto 7, pero que están relacionadas estas tres de la misma manera, lo que es operaciones coordinadas, las experiencias en operaciones policiales y las lecciones aprendidas, porque cada una de ellas nos entrega una información importante sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, aquello que quedó mal hecho y que está por fortalecer, y aquellas actividades del servicio que fueron mal encaminadas y que de un momento a otro dieron un resultado negativo para la institución. Esas son lecciones aprendidas, ¿sí? Que nos permiten generar acciones de mejora para fortalecer el desempeño. De otra parte, se desarrolla la generación de los documentos doctrinales. Esta generación de estos documentos doctrinales corresponde al inspector de policía, inspector general, a los directores, jefes de oficinas asesoras, a los jefes de área de control interno o quien haga sus veces, que cumplan cada uno de ellos el rol como dueños de proceso. Acuérdense que hay dentro del sistema de gestión integral un mapa de procesos. Ese mapa de procesos permite identificar quién es el dueño de proceso y por tanto quién es el que debe generar un documento de carácter doctrinal enfatizado en la temática que desarrolla. Por ejemplo, un proceso en Policía Nacional es el direccionamiento del talento humano. ¿Quién desarrolla ese proceso? La Dirección de Talento Humano. Ahora, dentro de ese proceso hay una serie de procedimientos y tareas o actividades. Debajo de ese proceso existen aspectos específicos como la nómina, la promoción y desarrollo, la gestión del personal, el bienestar, que están encaminados a fortalecer un área específica de ese gran proceso que se llama direccionamiento del talento humano. Por tanto, quien debe generar documentos doctrinales sobre su proceso es el director de talento humano. Obviamente que para eso muy seguramente él realiza mesas de trabajo y sobre eso se levantan una serie de nuevas ideas que permiten fortalecer el proceso por medio de un nuevo documento doctrinal.